Un religioso tuvo un desliz y dijo: errar es humano, y sus feligreses lo perdonaron. Un político se equivocó en las previsiones y dijo: la situación coyuntural era complicada, y sus votantes le volvieron a dar su confianza en las urnas. Un general erró en la estrategia a seguir. Murieron muchos hombres y dijo: los informes no eran correctos, hemos salvado muchas vidas a pesar de las adversidades, y sus superiores le condecoraron y le ofrecieron otro mando. Un empresario cometió un error de cálculo, hizo suspensión de pagos. Muchos obreros se quedaron sin trabajo y dijo: arriesgué, pero el mercado no estaba preparado, y le dieron un puesto como asesor de nuevos emprendedores. Un obrero cometió un error y dijo: me he equivocado, y se fue a engrosar la cola del paro. Bien, ¿qué os ha parecido? Ante todo, hola seguidores y seguidoras, y espero que este vídeo pues lo veáis hasta el final. Lo prometido es deuda, y hoy os he venido a hablar de literatura, y es de lo que os voy a hablar, de literatura. Y he empezado pues por leeros un cuento mío, a ver si os gustaba, ¿vale? Sí, escribo cuentos, novelas, obras de teatro, hago guiones. Bueno, pues resulta que este cuento es de una recopilación que se llama Cuentos Brutos. Aquí lo tenéis, y que podéis encontrar en Amazon, tanto en papel como en formato digital. Estos cuentos pues son una serie de relatos cortos o cuentos, evidentemente, y que traté de reflejar en ellos pues una serie de situaciones de la vida cotidiana, o basadas en la vida cotidiana, más o menos pasadas por el cedazo de mi particular visión de las cosas, y mediante ellos pues digamos que lo que pretendía era dar una visión de lo que sucede en el mundo, mi visión particular de lo que es la sociedad, de lo que es el ser humano, de lo que son algunas situaciones. Y lo único que puedo decir de estos relatos es que muchas veces, por surrealistas que parezcan, que lo son, por inverosímiles que parezcan, de hecho la realidad está contada a mi manera, de una manera muy particular, pues lo único que puedo decir es que la realidad supera a la ficción. Os quiero decir es que no hay nada nuevo bajo la capa del sol. Esto me lo dijo un amigo mío, un amigo escritor, ¿no? Me dijo: el día en que un escritor, podemos poner en lugar de escritor la palabra creador, se conciencia, se da cuenta de que no hay nada nuevo, de que todo ya está realizado, ese día se libera, se ciñe a unos patrones, y una vez ceñido a estos patrones es capaz de crear grandes cosas, sean relatos, sean esculturas, sean pinturas. El día en que se da cuenta de que no tiene por qué ser original, que todo ya está inventado, que es ceñirse a unos patrones de relato. Bien, esto no nos lo debemos tomar, como todo en esta vida, al pie de la letra y seguirlo a rajatabla. Pero mucha razón tenía este amigo. Pues como os decía, en estos cuentos no hay nada nuevo. Son cuentos que ya están inventados. Es cierto que me inspiro en la vida real, pero muchas veces sigo patrones de otras historias que ya conozco. Y para contar o explicar un caso de la vida real que yo he visto, me baso en patrones conocidos
de otras historias que conozco, historias evidentemente de mi cultura, de lo que es mi bagaje cultural, que muchas veces pues sí que es cierto que las diferentes culturas, por lejanas que estén, tienen vasos comunicantes y tenemos historias parecidas, ¿no? Pero yo me baso en mi bagaje cultural, aquel en el que me han criado, que no es otro que el judeocristianismo, ¿vale? Y entonces, pues encontraréis relatos que diréis, ostras, pero si esto se parece a algo que me contaron, pues, de la Biblia, o esto se parece, no sé, a un relato que leí de tal escritor y tal. Es cierto, o sea, no invento nada nuevo, ¿no? Sencillamente tomo estos relatos para contar retazos de la vida diaria, de la vida normal, de lo que veo, ya digo, adaptados a mi peculiar visión, evidentemente pues con toques desfasados, tanto a nivel histórico como, bueno, a nivel cultural o a nivel de cosas para crear cierta extrañeza, ¿no? O a veces añadiéndole toques de hoy en día, ¿no? Relatos antiguos readaptados a lo que sería, pues, toques con toques de hoy en día. Ahora, por poner un ejemplo, pues igual, pues un relato en el que unas personas hablaban de ovejas, pues aquí hablo de ordenadores. Por poner un ejemplo, ahora mismo, pues no os lo toméis al pie de la letra, Es sencillamente para que tengáis en cuenta de qué va el libro. Y sí, es una crítica y una visión surrealista del mundo actual. Yo creo que aunque el relato está escrito ya hace algún tiempo, sigue siendo tan válido como el día que se escribió. De hecho, me baso en... A veces ya he dicho que tomo de otros relatos, ¿no? Tomo la base para escribirlos, ¿no? Y estas bases pues siguen siendo tan actuales hoy en día como cuando se crearon, algunas de ellas hace más de 2000, 3000 años. Siguen siendo muy actuales estas bases y siguen siendo muy, muy actuales los relatos. Encontraréis pues relatos, algunas veces cuando conozco el origen del relato lo digo, pues mira, esto está basado en tal historia que leí sobre fábulas griegas o sobre cultura griega, etc. Otras veces pues los relatos son familiares. En nuestro entorno, ¿quién no ha tenido en la familia un contador o una contadora de cuentos? No de cuentos al uso, que también, sino de historias familiares, de historias que han sucedido en el seno de la familia, o que han podido suceder, o en el seno de la familia de al lado, y entonces pues tú las oyes relatar desde pequeño, las oyes relatar una y otra vez, se te quedan aquí, y un día, cuando decides escribir, pues las incorporas a tus relatos y están ahí como historias. Y estos son cuentos brutos, una recopilación de historias mías, escritas por mí, en donde investigo o doy un reflejo muy personal de la realidad que me rodea, muy personal, y que tomo como esquemas en muchas ocasiones pues otros relatos anteriores y otras historias anteriores, cuentos brutos, que lo podéis encontrar en Amazon, tanto en la versión impresa como en la versión digital, amén de otros libros míos. Puestos a hacer propaganda, pues hago propaganda de lo mío, propaganda, publicidad. Seguramente hay alguna diferencia, la buscaré, os lo prometo. Hoy no, mañana. No quiero dejaros solamente con esta visión de cuentos brutos. Como os he dicho que os hablaría de literatura, ya os he hablado, os voy a seguir hablando de literatura y os voy a hacer una recomendación de un libro que me gustó mucho y es un relato que me sigue gustando sobremanera.
Sí, es un relato antiguo. Es un libro que ya tiene la friolera, pues en estos momentos debe tener la friolera de unos 200 años ya, 200 y algo. Exactamente no lo sé. La fecha de publicación exacta no lo sé. Os estoy hablando de Frankenstein. Para los que no los hayáis leído, para los que no hayáis leído Frankenstein, os lo recomiendo. Os recomiendo la lectura de esta novela. Una novela maravillosa, en donde, como todos sabéis a estas alturas, y no hago ningún spoiler, y si no lo sabéis, pues no pasa nada porque no es spoiler, Frankenstein no es el monstruo. Frankenstein es el nombre del doctor que crea a la criatura. Cuando hablo de que crea y hablo de criatura, fijaros que no he dicho la palabra monstruo. Lo he dicho anteriormente, pero cuando me he referido a la creación, me he referido a la criatura. Me parece, hablo de memoria, a pesar de que lo he leído un par de veces, pero hablo de memoria, me parece que el libro no se refiere a él como el monstruo, me parece. Creo recordar que no lo hace. Se refiere como la criatura. Es un relato precioso. En su día fue un relato de terror. Hoy en día no sé si podría ser considerado de terror, o sería más bien considerado de ciencia ficción o fantástico. Personalmente, a mí el relato no me da miedo. No me da miedo. Y creo que hoy en día da miedo a muy pocas personas este relato. Pero bueno, es un relato muy interesante, muy poético, con tintes fantásticos. Evidentemente, si esperáis un relato científico, pues no lo vais a encontrar. Sí, encontraréis retazos de la ciencia de la época, que también es interesante saber, los hombres de aquella época, cómo veían la ciencia de su tiempo, ¿no? Cómo veían algunos de los descubrimientos que estaban en ciernes, ¿no? Algunas de las cosas que sabían y cómo creían ellos, cómo creían que se podían aplicar, ¿no? Científicamente. Pues es interesante, ¿no? El relato, como sabéis, es de una escritora, Mary Shelley. No sé si lo pronuncio bien, mi pronunciación, yo siempre hago bromas con esto, cuando me dicen, vaya inglés que pronuncias, digo, no, es que mi inglés es de Arkansas. Siempre hago bromas con esto porque mi pronunciación no es correcta. Este relato está escrito por una escritora, y según cuentan, y si no es cierto, es ben trovato, como dice el adagio, ¿no? El relato nació de un día en que había tormenta, la gente tenía que estar encerrada porque no podían salir de casa. La climatología lo impedía, o sea, esto de no salir de casa no es nada nuevo, ya había sucedido en épocas anteriores, por una razón o por otra. Bien, pues no podían salir, y entonces varios escritores hicieron una especie de concurso, ¿no? A ver quién era capaz de escribir la mejor historia de terror, de miedo, ¿no? Y de este encuentro, de esta especie de concurso, de este reto que se pusieron, pues nació el Frankenstein de Mary Shelley. Dicen que también nació una versión del vampiro, de Polidori. Realmente yo tampoco lo sé de cierto. El relato que más fama cogió por ser el mejor, no sé, se popularizó, se publicó. Creo recordar que no se pudo publicar bajo el nombre de Mary Shelley porque estaba mal visto que una mujer escribiese, o no iba a ser, precisamente no iba a ser un éxito si se descubría que lo había escrito una mujer, en fin,
no sé cómo, pero se ve que no se publicó a primera instancia, no se publicó con su nombre. Tampoco me hagáis mucho caso, estoy hablando de cosas que he oído y de memoria y tal, y me puedo equivocar, pero lo que sí os digo es que, y es cierto que en la época estaba mal visto que una mujer publicase. Fíjate cómo han cambiado las épocas. Fíjate que uno de los relatos de más éxito de estos últimos tiempos ha sido Harry Potter. Fantástico, Por otra parte, ya hablaremos otro día de Harry Potter. Bien, pues este relato de Frankenstein pues tuvo bastante éxito, y enseguida lo que sucedía en aquella época. Hoy en día, cuando se coge un relato, se hacen versiones cinematográficas cuando el relato tiene éxito, o series de televisión. En aquel tiempo se hacían obras de teatro, y empezaron a hacerse obras de teatro de Frankenstein, pero un montón de obras de teatro de Frankenstein, con mayor o menor éxito y con sus efectos especiales y todo. Y llegados hasta las películas que podemos conocer de Frankenstein, que es por lo que mucha gente conoce a este personaje, por las películas, no por el libro. Leeros el libro, merece la pena. Pues cuando llegamos a las películas más famosas o mejores, no vamos a hablar hoy de ellas, también se habían hecho ya una serie y un montón de películas mudas sobre el personaje. También con sus efectos especiales de la época, que para la época estaban muy bien, tanto para el teatro como para el cine. Y hablando de que no hay nada nuevo bajo la capa del sol, Frankenstein no es un relato nuevo, también basado en la cultura judeocristiana. Pues ¿de qué nos está hablando? Del mito de la creación. Y el mito de la creación pues no solamente es el mito bíblico, sino que varias culturas tienen este mito, y aparte de esto, pues hay una serie de relatos o de leyendas de diversas culturas en que se habla de el hombre queriendo crear vida, el hombre desafiando a los dioses, ¿vale? No me los conozco todos, pero bueno, que sepáis que no hay nada nuevo bajo la capa del sol. Y algo de lo que quiero hablaros es de lo curioso que he encontrado entre el mito bíblico de Dios creando al hombre, o los dioses, porque Dios en su mundo no está solo, sino que está rodeado de ángeles o de otras criaturas, ¿no? Porque habla con ellas, ¿no? Y habla en plural, o al menos en la traducción que yo he leído, habla en plural, muchas veces habla en plural como si estuviese hablando con alguien más. Ahí lo dejo, no sé si es un fallo de traducción o no. De hecho, muchas de las cosas que hoy en día se creen y se tienen como inamovibles son errores de traducción, son errores de traducción de los relatos antiguos. Ahí lo dejo. Bueno, pues resulta que tanto el relato de la creación bíblico como el relato de Frankenstein de Mary Shelley, como el relato de Blade Runner, la película, estos tres relatos, uno cinematográfico y dos relatos, uno seguramente en un primer momento de tradición oral y otro escrito, una cosa tienen en común todos ellos, y es que los creadores tienen miedo de su creación. Sí, Dios, el mismísimo Dios bíblico, tiene miedo de lo que ha hecho, de la creación que ha hecho. Tiene miedo del hombre. Y en un momento lo dice. Tengamos cuidado, más o menos, las palabras no son estas, pero tengamos cuidado, no vayan a ser estos pues nuestros iguales y vayan a adquirir pues nuestros conocimientos y tal. En un momento dado lo dice, no con estas palabras exactamente. En Frankenstein, el doctor Frankenstein tiene miedo a la creación que ha realizado, pero un pavor inmenso.
y de ahí nace su aberración a la creación que ha hecho, del miedo que le produce al ver que es más fuerte, o que la creación que ha hecho es más fuerte que el propio hombre. Bueno, igual que en Blade Runner, que ya sabéis que los androides estos tienen una data de caducidad por el miedo que en la película original, no voy a hablar de las secuelas y tal, que también se manifiesta un miedo, por esto el control de la población esta, ¿no?, de los sintéticos, como se les quiera llamar, por el miedo que tienen a su creación, al saberla mejor preparada para la vida. Y luego, otra cosa que tienen en común estos relatos es la gran pregunta. ¿Qué soy? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? ¿Quiero una compañera? Y por último, una recomendación de cómic. Hay una versión que a mí siempre me ha gustado del Frankenstein, que sale en los cómics. Una versión de Stan Lee. Stan Lee para mí es el top de lo que es la cultura pop, ¿no? O sea, un tipo que sabe coger los grandes relatos de la humanidad y adaptarlos y darlos en formato de consumo rápido para que todo el mundo pues los disfrute, ¿no? Un cómic, creo recordar, que se llama Lágrimas de Androide, de la serie Los Vengadores, de hace mucho tiempo, en donde aparece por primera o por segunda vez, ahora no recuerdo si aparece si Lágrimas de Androide es el primer cómic en que aparece o es el segundo, pero si no es la primera, es la continuación del primero, Lágrimas de Androide, que es la primera vez en que aparece The Vision, la visión, una creación de Ultron que a su vez es una creación de Han Pym en el mundo del cómic, no estoy hablando de la película, y que es una vuelta de tuerca o la visión otra vez del mito de la creación o del relato de Frankenstein, que en Los Vengadores se va tocando una y otra vez. Y bueno, en su día fue un cómic que me gustó bastante, y planteaba pues lo que plantean otros autores más reputados, que es la humanidad de la máquina, ¿no? Que bueno, esto se está planteando desde Blade Runner hasta, este cómic, hasta 2001, una odisea del espacio, ¿no? O esta más reciente que hizo el Stanley Kubrick, ¿no?, que ya hablaremos en su día, que es una versión más de Pinocho, ¿no? Pues se plantean eso, la humanidad de la máquina. Bueno, y hasta aquí mis recomendaciones. Sencillamente deciros que si os ha gustado, le deis al like, os suscribáis para recibir más noticias, más cosas en mi canal. Bueno, noticias no, recomendaciones y comentarios sobre cine, sobre literatura, sobre arte en general, ¿vale? ¿De acuerdo? Chao.